The Savior once asked his disciples, En una ocasión, el Salvador preguntó a sus discípulos, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una pregunta en la cual mi padre hace años me enseñó a reflexionar detenidamente. Mientras crecía, mis padres me asignaban tareas en la casa y me daban dinero por ese trabajo. A menudo utilizaba ese dinero, un poco más de 50 centavos a la semana, para ir al cine. En aquel entonces la entrada al cine costaba 25 centavos para un niño de 11 años. Me quedaban como 25 centavos para gastar en golosinas, que costaban 5 centavos cada una. Una película y 5 golosinas. No podía haber algo mejor que eso. Todo iba bien hasta que cumplí los 12 años. Una tarde, mientras estaba en la fila, me di cuenta de que el precio de la entrada para un niño de 12 años es 35 centavos y eso significaba 2 golosinas menos. Sin estar muy dispuesto a hacer ese sacrificio, pensé, te ves igual que hace una semana. Así que me acerqué y pedí una entrada de 25 centavos. El cajero ni se inmutó y yo compré, como siempre, mis 5 golosinas en vez de 3. Más tarde, encantado con mi logro, corrí a casa para contarle a mi padre sobre mi gran hazaña. Mientras le contaba los detalles, él no dijo nada. Pero cuando terminé, simplemente me miró y dijo, «Hijo, ¿venderías tu alma por 1 centavo?» Sus palabras traspasaron mi joven corazón. Esa fue una lección que nunca he olvidado. Además, años más tarde, me encontré haciendo la misma pregunta a un poseedor del sacerdocio de Melquisedec menos activo. Era un hombre maravilloso que amaba a su familia, sin embargo, no iba a la iglesia desde hacía muchos años. Tenía un hijo con talento para los deportes que jugaba en un equipo de primera y que practicaba y jugaba los domingos. Ese equipo había ganado muchos campeonatos importantes. Y entonces, al reunirnos, le recordé que, como poseedor del sacerdocio, se le prometió que si magnificaba el juramento y el convenio del sacerdocio, recibiría todo lo que nuestro padre tiene. Entonces le pregunté, ¿vale un campeonato nacional más que todo lo que el padre tiene? Suavemente dijo, entiendo. E hizo una cita inmediatamente para ver a su obispo. Hoy en día es muy fácil quedar atrapado en las cosas del mundo a pesar de nuestras buenas intenciones. El mundo nos empuja a traspasar lo señalado. Hace poco tiempo alguien me preguntó, ¿realmente importa una copa? Ahora, ¿se dan cuenta de que esta es una pregunta del adversario? Caín preguntó, ¿quién es el Señor para que tenga que conocerlo? Y luego perdió su alma. Al excusarnos de los pecados menores, Satanás triunfa. Por una botella de leche con su crema, un nombre mal escrito, un plato de guisado, se han cambiado primogenituras y heredades. Al considerar los cambios que hacemos por unos centavos o un campeonato nacional en nuestra vida, podemos justificar nuestras acciones como Caín o si no, tratar de someternos a la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta a considerar no es si hacemos cosas que necesitamos corregir porque siempre las hacemos. Más bien es, ¿desmayaremos antes de lo que se nos pide que hagamos para hacer la voluntad del Padre o acabaremos la obra? Al Señor le complace nuestra rectitud, pero nos pide un arrepentimiento y sumisión continuos. En la Biblia leemos que fue un joven rico que obedecía los mandamientos, quien se arrodilló ante el Salvador y le preguntó qué debía hacer para tener la vida eterna, y que se alejó entristecido cuando el Salvador dijo, «Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes». Sin embargo, fue otro hombre rico, mundano, el principal rey lamanita, el padre de Lamoni, que también hizo la misma pregunta sobre la vida eterna, diciendo, ¿qué haré para nacer de Dios? Desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios, abandonaré mi reino a fin de recibir este gozo enorme. ¿Se acuerdan de la respuesta que el Señor le dio al rey por medio de su siervo Aarón? Si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. Cuando el rey comprendió el sacrificio requerido, se humilló, se postró y oró. Oh Dios, abandonaré todos mis pecados para conocerte. Este es el cambio que el Salvador nos pide,
el abandonar todos nuestros pecados grandes o pequeños para recibir las promesas del Padre de la vida eterna. Hemos de olvidar las historias para justificarnos, las excusas, las racionalizaciones, los mecanismos de defensa, los aplazamientos, las apariencias, el orgullo personal, los pensamientos que juzgan a los demás y el hacer las cosas a nuestra manera. Debemos separarnos de todo lo mundano y tomar sobre nosotros la imagen de Dios en nuestros rostros. Hermanos y hermanas, recuerden que este mandato es más que simplemente no hacer lo malo. Con un enemigo activo nosotros también debemos actuar y no permanecer en un insensible estupor. Tomar la imagen de Dios sobre nosotros significa servirnos mutuamente. Hay pecados de comisión y de omisión y debemos evitar los dos. Mientras servía como presidente de misión en África, se me enseñó esta gran verdad para siempre. Me dirigía a una reunión cuando vi a un niño pequeño solo y llorando histéricamente a un lado de la carretera. Una voz en mi interior me dijo, «Detente y ayuda a ese niño». Tan pronto como escuché esa voz, en una fracción de segundo razoné, «No puedes detenerte, vas a llegar tarde, eres el oficial que preside y no puedes llegar tarde». Al llegar al centro de reuniones, escuché la misma voz diciéndome otra vez, «Ve y ayuda a ese niño». Le di las llaves de mi auto a un miembro llamado Afasi y le pedí que trajera al niño. Unos 20 minutos más tarde sentí un golpecito en mi hombro y el niño estaba afuera. Tenía unos 10 años. Averiguamos que su padre había muerto y que su madre estaba en la cárcel. Vivía en los barrios marginales con alguien que lo cuidaba, le daba de comer y un lugar donde dormir, y a cambio de ello, él vendía pescado seco en las calles. Pero ese día, después de las ventas, metió la mano en el bolsillo y encontró que tenía un agujero. Había perdido todo el dinero ganado. Afasi y yo supimos de inmediato que si volvía sin el dinero lo llamarían mentiroso. Lo más probable era que lo golpearan y lo arrojaran a la calle. Ese había sido el momento en que lo vi por primera vez. Lo calmamos, reemplazamos el dinero perdido y lo llevamos de vuelta a la persona que lo cuidaba. Mientras viajaba a casa esa noche me di cuenta de dos grandes verdades. Primero, supe como nunca antes que Dios se acuerda de cada uno de nosotros y nunca nos abandonará. Y segundo, debemos siempre estar atentos y dignos a la voz del Espíritu e ir inmediatamente donde quiera que nos lleve, a pesar de nuestros temores o inconveniencias. Un día, los discípulos le preguntaron al Salvador quién era el mayor en el reino de los cielos. Él les dijo que debían convertirse, ser humildes y sumisos como niños pequeños. Luego dijo, «El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que está perdido». Con esa sola oración, Él definió nuestra misión. Hemos de ir al rescate de los que están perdidos, los últimos y los menos importantes. No es suficiente evitar el pecado, debemos sufrir su cruz y estar anhelosamente consagrados en ayudar a otros a convertirse. Con compasión y amor abrazamos al pródigo, respondemos al llanto de los huérfanos angustiados, las súplicas de aquellos en oscuridad y desesperación y los ruegos del afligido, de familiares en necesidad. Satanás no necesita que todos sean como Caín o como Judas. El elder Maxwell dijo, él solo debe lograr que los hombres capaces se vean a sí mismos como personas sofisticadas y neutrales. En cuanto a la pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Satanás desearía que vendiéramos nuestra vida por las golosinas y los campeonatos de este mundo. El Salvador nos llama sin precio para que cambiemos nuestros pecados, tomemos sobre nosotros su imagen y la llevemos al corazón de aquellos que están a nuestro alcance. Por ello, podemos recibir todo lo que Dios tiene, que se nos dice que es más grande que todos los tesoros de la tierra. En un reciente viaje a Nicaragua observé en una placa en la casa de una familia modesta que visitamos que decía, «Mi testimonio es mi posesión más preciada». Así es para mí. Mi testimonio es el tesoro de mi alma y con la integridad de mi corazón les digo,
Y les dejo mi testimonio de que esta iglesia es la iglesia verdadera de Dios, que nuestro Salvador está a la cabeza de ella y la dirige a través de su profeta escogido. En el nombre de Jesucristo. Amén.